Diálogos con la Historia. El día de hoy, amigos, vamos a hablar acerca del proceso de enseñanza el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia a nivel secundaria. Me acompaña como invitado el licenciado Catarino Escobar Macías. Buenas tardes, Catarino, bienvenido. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, amable auditorio. Me acompaña en los controles técnicos Nancy Verónica Mesa. Buenas tardes, Nancy. Buenas tardes, amigos del auditorio. Les recuerdo que estamos en el 96.1 de FM y en el 1150 de AM. Puede escucharnos también y vernos por internet, www.radiowaz.com.mx. Esto es Radio Universidad. Nuestro teléfono en cabina es el 716-3171. Puede escucharnos y si gusta puede llamar para compartir sus inquietudes, sus dudas, sus problemas. Sus problemas respecto al tema. 716-3171. Tenemos una sección de efemérides. El 30 de junio de 1520, Hernán Cortés y sus tropas es derrotado por los aztecas en Tenochtitlán, en el episodio conocido como la Noche Triste. Triste para los españoles, ¿verdad? Desde luego se repusieron y pues ya sabemos lo que vino después. El 30 de junio de 1939, nos vamos más de 4 siglos después. El 30 de junio de 1939 nace José Emilio Pacheco, poeta, periodista, narrador, amigo de nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa, quien fallece el 26 de enero de este año 2014. El 2 de julio de 1915 muere en París Porfirio Díaz. El 3 de julio de 1883 nace Franz Kafka. Y el 4 de julio de 1773 se declara la independencia de las 13 colonias, es decir, en los Estados Unidos de América, de Norteamérica. El 5 de julio de 1996 la oveja Dolly es el primer mamífero clonado. Bien, tenías un saludo, Catarino. Sí, a la maestra Laura Benadiva, es presidenta de la Asociación Otras Memorias en Argentina, la maestra Paulina Latapí y a la maestra María Elena Valadez y a todos mis alumnos. Bien, qué bueno. De hecho, acabas de mencionar que hay una argentina entre estas personas que saludan. Bueno, pues un saludo para ella y para todos los argentinos. Como decía muy bien Nancy, hace años aquí en Sinaloa estuvo un argentino, un amigo. Pero bueno, vamos a continuar, amigos del auditorio. Estamos pues en Diálogos con la Historia. El tema de hoy es, ya lo anunciamos, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia en el nivel secundaria. Y nuestro invitado es el licenciado Catarino Escobar Macías. Él estudió historia en nuestra facultad de historia y también estudió letras. Acaba de terminar, hace muy poquito que terminó la carrera de letras en la Escuela de Filosofía y Letras. Como historiador presentó una tesis sobre la enseñanza de la física, Ingeniería topográfica. la enseñanza de la ingeniería topográfica durante la época de don Porfirio, es decir, durante la época de Cañedo aquí en Sinaloa. Bien, vamos a hablar pues acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia en el nivel secundaria. Los jóvenes de secundaria pues son casi niños, son niños diríamos, están muy jovencitos, pero bueno, son muy inquietos, no solo respecto a la historia tendrán, digamos, inquietudes, sino respecto a otras materias. Pero vamos a hablar en este caso respecto a la historia, la enseñanza de la historia, o como lo aclara muy bien nuestro invitado, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia en el nivel secundario. Vamos a hablar acerca de cuáles adviertes tú, Catarino Escobar, que son los principales problemas que adviertes pues en el alumno respecto a la enseñanza de la historia, los principales problemas. Sí, el principal problema sería la costumbre que ellos tienen de sentir una preferencia por el presentismo y no les gusta leer. Y aparte, como dice la Escuela de los Anales con Mark Bloch, no solamente se desconoce el pasado, sino se desconoce el presente. Y si nosotros desconocemos nuestro presente,
estamos condenados pues a repetir muchas injusticias, a repetir muchas cosas que no deberíamos de hacer. También la Escuela de los Anales nos dice que no solamente se debe de enseñar las grandes batallas, a mostrar los grandes personajes, sino también a la gente que participó en esas batallas, a los anónimos, a esas personas que no aparecen en los libros. Y lo que siempre vamos a ver en las escuelas, en el nivel secundario, es que los muchachos se resisten a leer y ellos ven como esos procesos en el pasado, lo ven ellos como muy alejados, como que no es relevante. Muchas veces ni les interesa ese pasado. Entonces aquí hay un gran problema, un primer gran problema, que es el desinterés por la lectura. Pero este problema podríamos pensar que no es exclusivo de la historia, o hay otras materias en las que sí leen. ¿Qué notas tú? Ellos lo que dicen es que la materia de historia se les hace aburrida, que porque trae muchos procesos, y en particular el texto de la SEP viene muy cargado en cuanto a lo que es la política, y a ellos no les gusta la cuestión de la política, de la economía. Les llama más la atención lo social y lo cultural, pero los programas de la SEP están muy cargados en cuanto a los procesos políticos. Y como que les llama más la atención materias como ciencias, como educación física, artística, pero en historia, como saben ellos que tienen que leer y cuestiones políticas, pues ahí empieza el desinterés. Ahí está el problema. Bueno, pues es un gran problema en este caso, pero como que da la impresión, a mí me da la impresión, pues ya tengo yo algunos añitos trabajando con jóvenes, no tan jóvenes en este caso como son los alumnos de secundaria, pero de todas maneras me da la impresión de que los alumnos casi de cualquier nivel, muchas veces hasta en profesional, quisieran, en lugar de estar estudiando, en lugar de estar durante unas horas, durante una hora ante un maestro y con la necesidad de estar concentrados, quisieran estar jugando, quisieran estar haciendo otra cosa. La hora más anhelada por los niños es cuando sale el recreo, y luego las llamadas horas libres, ya tratándose de la secundaria y la prepa, además le llaman libres, ¿verdad? Como si las otras fueran de esclavitud. Sí, hay muchos distractores. Exactamente, para allá vamos. Esto me llama la atención. ¿Cuáles serían esos distractores, como le llamas tú, pues, para el estudiante? Ahorita los distractores serían el celular, el Face. A ellos mucho les gustan los corridos, y en particular aquí en Sinaloa los narcocorridos. Y pasan mucho tiempo en el celular, no porque esto sea malo, sino que porque esto les quita la atención de lo que realmente ellos deberían de leer. Pero aquí también, como dice Chomsky, hay dos tipos de educación. Una educación que viene de la ilustración, que busca que el alumno investigue, indague, que cree sus propios conceptos, y otro tipo de educación que sería de adoctrinamiento, en la cual el niño nada más va a la escuela y se le enseña a obedecer, no tanto a hacerse preguntas, pues. Y aquí en la SEP se ha implementado lo que es el enfoque por competencias, que es un modelo en el cual, perdón, es un enfoque, no es un modelo, es un enfoque en el cual se ha copiado de las empresas del ámbito laboral, en el que se busca que el muchacho haga, pero se descuida un poco los valores. Ya lo mencionó el doctor Carlos Barros, de que se deja de lado un poco a Freire y su pedagogía del oprimido, se deja de lado también al constructivismo de Vygotsky, a Brunner, a Dewey, que hablan sobre la liberación, sobre la democracia, sobre el progreso, y eso también se está descuidando. Se ha pasado de trabajar en colaboración y se ha enseñado a los muchachos a trabajar en competencias, y de ahí ya hay un problema, porque esta competencia se empezó a aplicar en Europa, donde hay otro contexto, no solamente social, sino económico, y se ha impuesto en América Latina, donde lo que tenemos es pueblos empobrecidos, hay mucha violencia, hay mucha desigualdad social. Entonces no se puede copiar pues un programa de otros lugares donde son países desarrollados, pues.
Todo esto que dices me lleva a pensar en que el problema, los problemas que se notan en este caso respecto a la enseñanza de la historia no tienen que ver nada más con esta materia, por supuesto, sino es algo mucho más amplio. Tiene que ver con el sistema educativo, lo has dicho tú de otra manera, pero tiene que ver con el sistema educativo, ¿verdad? Sí, esa sería la cuestión. ¿Qué hacer en este caso? Sí, ahí lo que se debería hacer es no olvidar pues esta pedagogía del oprimido de Freire y educar en valores. Más que competencia es ciertamente educar en valores más las competencias. Educar al muchacho a que sea crítico, que sea reflexivo, que el mismo programa de estudio 2011 lo marca, que el muchacho sea crítico, que maneje la información. Entonces el programa sí marca. El programa sí lo marca. El problema está que no se lleva a cabo por los una cosa es profesores, o cuál sería. Así es. Una cosa es lo que marca la currícula y otra es lo que los profesores hacen. Pero no porque el profesor tenga la culpa, sino que tenemos padres de familia que trabajan en 2 turnos, o tenemos una sociedad que tiene mucha violencia, tenemos una televisión que tiene mucho mercantilismo, mucha misoginia. Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche en la televisión pasan puros programas que no te informan. En los noticieros te dan puntos de vista, muy poca información, muchos distractores. Ahorita está lo del mundial, pero luego vienen olimpiadas, vienen una serie de cosas que en el mejor de los casos desinforman a la sociedad y en particular al niño. Pasan muchas horas en la televisión, pero no solamente pasa horas en la televisión, sino que una televisión que no te educa. Por una parte, y por otra, como le digo, no se está educando en valores, pues. Y un tercer aspecto sería de que el maestro que no conoce los problemas sociales, que no le interesa la historia, ¿cómo puede hacer que el muchacho se interese por la historia cuando a él mismo no le interesa? ¿Cómo puede hablar sobre democracia, sobre problemas de actualidad, de relevancia social, cuando el mismo maestro no está enterado de esos problemas? Entonces, los conceptos en historia no son simples conceptos, sino que hay que relacionarlos con nuestra cotidianidad, con nuestra realidad, como el mismo programa 2011 lo marca, como lo indica. Pero yo vuelvo a lo mismo, pues, si bien es cierto que la sociedad está empobrecida, tiene muchos problemas, también el profesor a veces como que falta esa formación continua, ese interés en particular por la historia. Bien, bueno, sobre esto volveremos. Creo que eso es hora de una pausa. Vamos a una pausa, amigos auditores. Estos diálogos con la historia, no le cambie. ¿Quién soy? ¿El guarda de mi hermano o aquel a quien adestraron para aceptar la muerte de los demás, no la propia muerte? ¿A nombre de qué puedo condenar a muerte a otros por lo que son o piensan? Pero ¿cómo dejar impunes la tortura o el genocidio o el matar de hambre? No quiero nada para mí, solo anhelo lo posible e imposible, un mundo sin víctimas. Fin de siglo, fragmento, José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco, ya lo anunciamos al principio, pues es un poeta, narrador, nacido en 1939, el 30 de junio, o sea, el día de ayer se cumplieron, se deberían de haber cumplido, bueno, ¿cuántos años? 70, en fin. 70 y más. 70, no, sí, o sea, ¿perdón? 75, bueno, aquí nos aclara muy bien nuestra amiga Nancy, pues él fue amigo de nuestra universidad. Y bueno, acabo de compartir este poema con ustedes. Bien, estamos. Sí, bueno. Bueno. Bueno, vamos a continuar dándole la palabra a nuestro invitado, Catarino Escobar Macías. El tema de hoy es el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia a nivel secundaria. Tenemos una llamada, Matías. No sé si permite la llamada al aire o le tomo el mensaje. Sí, adelante, sí. ¿O paso la llamada al aire? Sí, adelante, sí. Adelante, por favor, a nuestro radio escucha, está al aire.
está usted en Diálogos con la Historia? Bueno, Sí, adelante. Sí, díganos, ¿cuál es la pregunta? bien, voy a continuar Sí, vamos a un poco continuar. sobre el plan de estudios. El plan de estudios nos marca que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar centrado en el estudiante, en los procesos de aprendizaje, cómo el estudiante aprende, cómo el muchacho aprende. Y se debe fomentar la empatía. Como dice Hobsbawm, no solamente hay que saber sobre las cosas que ocurrieron, sino los valores que existían en esa época, para que desde esa óptica nosotros podamos emitir algunos juicios sobre los acontecimientos. Aquí es muy importante esto que señalas, Catarino. ¿Algún ejemplo que podríamos proponer? Es decir, me llama la atención que pues hablas de este gran hombre, este gran historiador, Hobsbawm, y cómo dices que él buscaba que al estudiar historia no nos interesáramos nada más por el pasado en sí, sino que cómo se conecta con el presente, y tú hablas de los valores. ¿Quisieras poner algún ejemplo de la materia de historia de México que, por ejemplo, me decías que tú conoces porque la has enseñado en secundaria, pues la enseñas? Sí, se me viene a la mente las cosas que ocurrieron, por ejemplo, en la Inquisición, en la cual ocurrieron algunos juicios, pero muchas personas buscan ahora sí que valorarlos desde nuestros valores actuales y no desde cómo era el imaginario de la época. E igual en la actualidad, cuando uno habla de democracia, no puede uno olvidar pues los regímenes de Bashar al-Assad o de los movimientos que surgieron con López Obrador en la alternancia política. Es decir, no podemos nosotros desvincular la enseñanza de la historia sin los valores y sin relacionarlo con temas de relevancia social y actual, ¿verdad? O sea, esa historia que se está enseñando, cómo relacionarla para decir, ok, se parece a lo que estamos viviendo o no se parece a lo que estamos viviendo. Y como dice Mark Bloch, la historia me sirve para ser feliz, para buscar mi felicidad. Y le complementa ahí el doctor Barros, dice, no solamente para ser feliz yo en la actualidad, sino para que sean felices las futuras generaciones. Bien, desde luego que sí. Hay en este problema de, como tú decías, el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de estos problemas, hay algunos retos centrales. ¿Qué hacer? No necesariamente lo que llamaríamos alguna estrategia, que quizás sería algo más complicado, sino qué hacer en el aspecto más práctico, como para interesar en el alumno la historia. A nosotros nos pide la Secretaría planear en base a aprendizajes esperados, para que el aprendizaje, las actividades nos den las competencias. Y hay que tener en cuenta que... No se promueve, por ejemplo, que los alumnos salgan del aula. En Sinaloa, y vayan quizá cada quincena a algún lugar. No, en Sinaloa, algún museo, alguna biblioteca, algún lugar yo antes histórico, digamos. Antes lo hacía, pero en la actualidad no podemos hacerlo por la violencia que vive la sociedad. Y lo que se busca es planear en base a los aprendizajes esperados para desarrollar las competencias. Y en nivel secundaria hay 3, en particular en la enseñanza de la historia, que son la comprensión del espacio y tiempo para la comprensión de los procesos, el manejo de la información histórica y formación de una conciencia ciudadana. En base a estas 3 competencias y se elaboran actividades para darle el aprendizaje esperado, que es lo que busca la SEP, que los muchachos aprendan. Bien. Bueno, hago un paréntesis, nos habló Ernestina Harpe, y ella opina que si los historiadores y los intelectuales realizaran una cruzada a favor de la lectura, en parques, por ejemplo, intercambiando libros en las colonias, se fomentaría la lectura en la sociedad. Desde luego, tiene razón.
tiene mucha razón. Recientemente se ha impulsado el programa de fomento a la lectura en la plazuela, consistente en que los propios autores van y leen algunas obras, pero hace falta más al respecto. Sí, yo por supuesto, lo que promuevo en mis clases son la lectura comentada, el debate. Es decir, yo les digo, ustedes tienen que leer, pensar, argumentar, escribir y volver a leer. Y es importante insistir en que la historia no es algo ajeno a nosotros, no porque estemos hablando de hechos que ocurrieron hace 50, 100 años, 400 o más, vamos a pensar que la historia es algo ajeno a nosotros. La historia tiene que ver con el presente. Podemos hablar de Cristo, de Moisés, de Napoleón, de Juárez, y sobre estos personajes se pueden suscitar polémicas, controversias, porque son personajes que han influido, y no solo sobre personajes, sino podemos hablar de grupos o de clases sociales o de eventos, y pues tiene que ver con el presente, por supuesto que sí, y eso tienen que entenderlo los jóvenes, ¿verdad? Sí, una tarea de los maestros es recuperar muchos problemas que el mismo programa no marca. Por ejemplo, en el bloque quinto del programa de estudios de historia no se marca el narcotráfico, la impunidad, la violencia, los feminicidios, los fraudes electorales, no se marca. Entonces, a través de una buena lectura, de un análisis de la lectura, de una crítica de la lectura, se pueden surgir debates al interior de los grupos, e incluso perfilar al muchacho para que él analice que lo que está leyendo muchas veces no es la verdad absoluta, sino que la historia se construye y no es única. Es decir, lo que estamos leyendo tiene un enfoque, y muchas veces lo que se enseña y cómo se enseña responde a lo que el Estado quiere que se enseñe y cómo quiere que se enseñe. Bien, entonces fomentar la lectura más que nada. Te interrumpo para ver con nuestra compañera Nancy con cuánto tiempo contamos. Contamos con 1 minuto, así es esto, el tiempo se va rapidito. No sé si en este tiempo quisieras subrayar algo, redondear. Invitar a las personas a que estén informadas, no solamente de los problemas actuales, sino de los pasados. ¿Para qué? Para actuar. Yo estoy formando ciudadanos, pero yo también soy un ciudadano que tengo que estar informado. ¿Para qué? Para actuar, para mejorar mi sociedad. Bien, desde luego que sí, la historia, el conocimiento, el estudio del pasado, pues nos da bases para entender nuestro presente, para enfrentarnos y conocer nuestra identidad. Bien, agradezco a Catarino Escobar Macías y a Nancy Mesa en los controles técnicos, y a ustedes, amigos del auditorio, estos diálogos con la historia. Gracias.